Pasé la mañana planchando el chal azul suave que Elías me regaló el año en que nació Javier. Todavía olía levemente a cedro, aunque lo guardaba en un cajón de tela. La caja de joyas tallada que me tomó 3 semanas hacer estaba envuelta en papel de seda atada con un listón azul marino. Forré los compartimentos con terciopelo y grabé una pequeña inscripción en la parte inferior de la tapa, para las cosas demasiado valiosas para perderlas. No era cara, solo algo que sabía que venía de mis manos y de mi historia. En el lugar, un resort con fachada de cristal piedra encalada y candelabros que se esforzaban demasiado en 3 sola. Una chica en la mesa de recepción levantó la vista, sonrió distraídamente y me entregó una etiqueta con mi nombre, Amalia, sin madre del novio, sin el borde dorado que tenía la de la madre de Valeria. La suya tenía un pequeño listón blanco debajo de su nombre que decía Familia VIP en letras cursivas. Me quedé un momento insegura de si debía preguntar, pero la chica ya atendía al siguiente invitado. La sala estaba cálida, vibrando con esa emoción que no sabe dónde colocarte si no sigue su ritmo. La familia de Valeria estaba por todos lados, sus tíos con sacos a medida, sus primas con vestidos color champán, todos riendo, como si se conocieran desde siempre. Me mantuve al margen, guiada finalmente a una mesa cerca del fondo, marcada como amigos de la pareja. El hombre a mi lado vendía colchones ortopédicos. La mujer al otro criaba alpacas en Querétaro. Ninguno conocía a Javier. Ambos hablaron por encima de mí, como si fuera parte de la decoración. Cuando empezó el baile, vi a Javier cruzar la pista. Se veía bien, traje impecable la barbilla de su padre. Bailó con Valeria, luego con su madre, después con una tía mayor con brazaletes plateados. Esperé con las manos cruzadas sobre mi falda lista para el momento en que giraría, me vería, sonreiría. Pero no lo hizo. Un fotógrafo pasó por mi lado 2 veces y nunca levantó su cámara. La canción terminó. Empezó otra. Y otra más. Para cuando sirvieron el postre, dejé de esperar algo dulce. Doblé mi servilleta con cuidado, la puse bajo el plato y salí sin que nadie lo notara. 4 días después, Valeria apareció en mi puerta. 4 días después de la boda, Valeria apareció en mi porche, con una pequeña caja de panadería y un hombre que no reconocí. Sonrió como si siempre perteneciera ahí y extendió la caja. Galletas de lavanda, dijo. Pensé que te gustaría algo relajante. El hombre a su lado asintió cortésmente, pero no dijo nada. Llevaba un maletín delgado y usaba pantalones caqui demasiado planchados para ser casualidad. Me hice a un lado y los dejé pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde Javier hacía proyectos escolares y Elías leía las noticias matutinas. Valeria miró a su alrededor, alabó la luz. Esta casa tiene buena vibra, dijo. Su tono era dulce, pero sus ojos seguían desviándose hacia su acompañante. Él puso el maletín en la mesa y lo abrió sin ceremonia. Valeria sacó un paquete de documentos perfectamente encuadernado y con una pluma fuente encima. Es solo una formalidad, dijo. Un poder notarial duradero, por si alguna vez pasa algo. Javier y yo pensamos que sería útil. Levanté la primera página. El lenguaje legal era denso, pero el significado era claro: autoridad financiera, acceso a propiedades, efecto inmediato. La palabra agente aparecía demasiado. También control. No reaccioné. En cambio, serví té para los 3 y añadí un terrón de azúcar al suyo sin preguntar. Claro, dije, lo leeré con cuidado. Sonrió satisfecha y guardó el paquete en su carpeta. El notario no dijo nada mientras se levantaba. Se fueron poco después Valeria, tocándome el brazo levemente antes de cruzar la puerta. Los vi desde la ventana mientras se alejaban, su mano moviéndose mientras hablaba animada y compuesta. Cuando el auto desapareció, llevé el paquete al estudio
y lo deslicé bajo un cajón con cartas viejas y cheques cancelados. No necesitaba tiempo para decidir qué hacer con él. Solo necesitaba recordar lo que Elías me advirtió hace mucho. Esa noche abrí la puerta del sótano y encendí la luz. El sótano olía como siempre: madera vieja, piedra fría y un leve rastro de barniz de los proyectos que Elías nunca terminó. No había bajado en meses, no desde antes de que llegara el invierno. Los escalones crujieron bajo mi peso, un crujido que no sonaba a queja, solo a memoria. Detrás de las latas de pintura apiladas y una caja de herramientas oxidada estaba el gabinete bajo que Elías construyó en la pared. Me arrodillé lentamente con las rodillas rígidas por el frío del día y alcancé el pestillo. La llave seguía escondida en el mango hueco de la escoba. A él siempre le gustaban los lugares ingeniosos. La giré una vez. El candado cedió fácilmente. La caja de metal dentro era más pequeña de lo que recordaba. La puse en mi regazo, limpié una fina capa de polvo y abrí la tapa. Carpetas, etiquetadas con precisión, codificadas con pestañas de colores. Registros de inversiones, escrituras de propiedades. Una copia escaneada de un fideicomiso de tierras en San Luis Potosí. En el fondo, entre dos paquetes encuadernados, había una carta en un sobre marcado, solo con mi nombre. Amalia. La letra de Elías. La sentí en el pecho antes de tocarla. Desdoblé el papel despacio. Era breve. Sé que no pedirás ayuda, incluso cuando la necesites. Así que me aseguré de todo. Esto es tuyo, no nuestro, no de él. Tuyo. No le digas a Javier, no porque dude de él, sino porque no sé en qué hombre se convertirá. Si alguna vez tienes que elegir entre paz y presión, elígete a ti. Siempre. Te amo, Mis manos no temblaron, pero sentí que algo se abría dentro de mí, una ruptura silenciosa. Los números en los documentos adjuntos eran claros. Un saldo de más de 8 millones de pesos, repartidos en acciones, bonos y una propiedad secundaria que no sabía que aún teníamos. Todo a mi nombre, intacto, sin beneficiario nombrado, sin poder notarial, sin acceso compartido. Cerré la carpeta. La abrí de nuevo. Conté los ceros. Luego me levanté, llevé la caja arriba y la puse bajo la luz de mi cuarto de costura. A la mañana siguiente, llamé al abogado de Elías. A la mañana siguiente, caminé por el invernadero en silencio. El aire dentro estaba quieto. Mi aliento empañaba el cristal en pequeñas nubes. Me moví entre las macetas, como solía hacerlo revisando la tierra con el dorso de los dedos, tocando hojas que crecían sin pedir permiso. Afuera, el lago estaba inmóvil. Dentro, algo en mí había cambiado. No por pánico, sino por claridad. Como despertar en medio de un sueño largo y darte cuenta de que has estado preparándote para ese momento todo el tiempo. Llamé a Horacio Félix, justo después del almuerzo. Sonaba mayor, pero no apagado. Cuando mencioné a Elías, hizo una pausa. Me dijo que podrías llamar un día. Si lo hacías, significaba que estabas lista. 2 días después, nos reunimos en su oficina, convertida en garaje. Nada lujoso, solo papel polvo y el olor a archivos de cuero viejo. Le entregué las carpetas de la caja del sótano. Las leyó línea por línea, asintiendo lentamente. Puedo construir algo sólido, dijo. Discreto, cerrado, nadie se acerca, a menos que tú lo digas. Establecimos un fideicomiso irrevocable privado. Las condiciones eran firmes. Cualquier transferencia de control requería confirmación escrita de 2 médicos independientes. Hasta entonces yo era la única con acceso. Redirigí todas las acciones, las cuentas, incluso la tierra en San Luis Potosí, cada una guardada bajo una entidad familiar inactiva que solo Elías y yo usamos alguna vez. Para ejecutora nombré a Blanca. No éramos cercanas, pero siempre fue constante, sin halagos, sin agenda. Solo alguien que devolvía cada plato que le prestaba
y nunca hacía preguntas que no podía responder sola. Para cuando manejé a casa cada pieza del legado de Elías, estaba protegida no por defensa, sino por respeto. No lo hice por enojo. Lo hice para que el peso que él me dejó no fuera desperdiciado por manos que solo veían valor en lo que podían firmar. Esa noche dormí mejor que en meses. El viento rozaba las ventanas como un viejo amigo que pasa de largo. Por la mañana, un nuevo sobre esperaba en la reja. Una semana después, llegó un sobre color crema, sin notario, sin visita. Solo papel doblado en tercios y la letra pulcra de Valeria en la esquina versión simplificada, solo para tu tranquilidad. Dentro estaba una versión más limpia del mismo poder notarial. Lenguaje más suave, sin sellos legales, sin presión aparente. Pero el fondo no había cambiado. Acceso inmediato. Control total. Todo por si acaso. Llamé al banco esa tarde. No mencioné nombres. Solo pregunté si habían hecho verificaciones de antecedentes a mi nombre. La mujer al teléfono me puso en espera, luego regresó con vacilación en la voz. Había habido una consulta presentada 2 semanas antes de la boda. El nombre era Valeria Guzmán Méndez. Fue hecha discretamente pero oficial. Habían comenzado a investigar antes de que se intercambiaran los votos. Le agradecí, colgué y puse el sobre de vuelta en la encimera. No lo rompí, no escribí nada encima. Lo deslicé en el cajón, debajo del calentador de pan, detrás de los recibos de cortinas y una declaración de impuestos vieja. Pertenecía con las cosas que ya no necesitaban atención. Luego saqué la harina y los limones. Las galletas salieron más ácidas de lo usual. Rayé las cáscaras demasiado cerca, dejé pasar el amargor a propósito. Envolví la mitad en papel encerado y las guardé en lo alto de la despensa, donde solo yo llegaba. El resto se enfrió en silencio en la rejilla. Más tarde alicé los paños de cocina y releí la lista de compras, aunque no había escrito nada nuevo. La casa no se sentía tensa, solo quieta, como si esperara que nombrara algo que ya sabía. Por la mañana redacté un mensaje, no largo, solo una invitación. Brunch. Mi casa. Sin motivo dado, sin detalles pedidos. Lo envié sin releerlo. Luego alcancé la lata de scones y aparté 2. Preparé la mesa para 3. Un mantel pequeño de lino, mis mejores tazas de té y la mantequilla buena, ablandada, justo lo suficiente para untar. Los scones de romero se habían enfriado en la rejilla, su aroma flotando suavemente por la cocina. Puse 2 en un plato pequeño. Dejé 1 en el horno intacto. La tercera taza de té humeaba silenciosamente entre ellos. Llegaron puntuales, con abrigos impecables, expresiones cálidas de una manera que parecía ensayada. Javier me dio un beso ligero en la mejilla, como cuando estaba en la preparatoria y necesitaba pedir el coche. Valeria volvió a alabar la iluminación. Esta casa siempre se siente tan acogedora, dijo doblando su servilleta con precisión sobre su regazo. Serví el té, ofrecí scones y escuché mientras Valeria comenzaba su guión. Hablamos con un amigo, alguien en leyes para adultos mayores, dijo con ligereza. Sugirió una versión revisada, nada definitivo, solo provisional, para facilitar las cosas. Metió la mano en su bolso y sacó otra carpeta elegante mate, atada con un listón suave, en lugar de un clip. La puso entre nosotros, deslizándola hacia adelante como si fuera un regalo. No dije nada. En cambio, alcancé mi propia carpeta y la puse encima de la suya. Sin listón, sin calidez, solo firmas notariadas y un sello. Valeria dudó, luego la abrió. Sus ojos recorrieron la página una vez, luego otra más despacio. Javier se inclinó. Ninguno habló. Dentro estaba la confirmación notariada del fideicomiso. Los activos de Elías ahora transferidos formalmente. Irrevocable. Privado. Protegido. Cláusulas médicas incluidas. Sin posibilidad de anulación,
sin condiciones que no podían cumplir. Todo está arreglado, dije suavemente, levantando mi taza de té. No se necesita firma. Javier parpadeó sus dedos temblando cerca de su taza. Valeria alisó el borde de la servilleta, en su regazo más lento. Esta vez, nadie tomó un escone. El resto de la comida fue breve. Rechazaron repetir. Javier ofreció una sonrisa tensa antes de levantarse. Valeria me agradeció de nuevo por el té, por mi apertura. Los acompañé a la puerta, sin otra palabra. Luego me quedé en la ventana. Mientras subían al coche, los vi quedarse sentados un momento antes de irse. Esa tarde recibí un mensaje. Pasaron 3 días antes de que tuviera noticias de él, sin llamada. Solo un texto. Hiciste esto más difícil de lo necesario. Miré la pantalla con el pulgar flotando un momento antes de presionar el botón de bloqueo. No volví a abrir el mensaje. El pan tostado en mi plato se había enfriado. Serví otra taza de té y la dejé intacta a su lado. El siguiente vino de Valeria 2 días después. Solo queríamos ayudar a asegurar el futuro de Javier. Si nos equivocamos, espero entiendas que nuestras intenciones eran buenas. Era pulcro pulido, sin espacio para la emoción, sin espacio para mí. Lo leí 2 veces buscando el filo y lo encontré en la palabra ayudar. Lo encontré de nuevo en asegurar. 2 palabras envueltas en cortesía, pero afiladas por debajo. No querían ayudarme a mí. Querían ayudarse a sí mismos con lo mío. Borré ambos mensajes. Ninguna parte de mí quería archivar lo que no merecía ser recordado. Esa noche abrí un cajón que no había tocado en meses. Dentro había tarjetas de cumpleaños, una flor seca de la graduación de Javier y una memoria USB vieja. La conecté a la laptop en la esquina del cuarto de costura. Apareció un video. Javier tenía 10 años sentado en un fuerte de mantas en la sala, sosteniendo una linterna bajo su barbilla. Esta es la historia de la manguera embrujada, dijo con una voz 2 octavas más grave que la suya. Reí en el fondo, mi voz más joven, más ligera. Lo vi agitarse dramáticamente, caer hacia atrás en una pila de almohadas y sonreír directamente a la cámara, como si supiera que yo estaba sonriendo detrás. Lo vi 2 veces. Luego cerré la laptop y guardé la memoria de vuelta en el cajón. Esa noche no respondí a ninguno de los 2. Doblé los paños de cocina, limpié la encimera 2 veces y apagué las luces una por una. No sentía enojo, no sentía victoria, solo más silencio. Por la mañana caminé a la oficina de correos y recogí las llaves de mi nueva casa. La nueva cabaña estaba en una calle más tranquila, escondida detrás de una cerca de madera y una fila de cornejos crecidos. Las ventanas se atascaban al abrirlas. Las tablas del piso crujían en el pasillo como si intentaran recordar a quién sostenían. Eso me gustaba. Nada fingía aquí. Desempaqué despacio trayendo solo lo que importaba. La tetera azul. Una foto enmarcada de Elías cerca del invernadero. La mecedora vieja que él lijó para mí el verano después de que Javier se fue a la universidad. Todo lo demás se quedó atrás. La mayoría de las mañanas caminaba a la biblioteca en la calle principal, a unas pocas cuadras de la farmacia vieja. No se trataba de los libros, no realmente. Era el silencio, la sensación de respirar junto a otros que no necesitaban llenar el aire con sonido. Detrás de la biblioteca había un terreno que nadie reclamaba. Lo llamábamos el rincón trasero, sin letrero, sin cerca, solo tierra apisonada y malezas que olvidaron que debían florecer. Empecé a remover la tierra una tarde, sin plan, solo la atracción silenciosa de mis manos en la tierra. Juana llegó una semana después, con un termo de té de menta y un par de guantes disparejos. Margarita vino después apoyándose en un bastón, que solo usaba cuando alguien la miraba. Elena no dijo mucho al principio,
pero trajo semillas envueltas en periódico viejo y un pan que sabía ligeramente a romero y cáscara de naranja. No hablábamos de los hijos, no directamente. Cuando lo hacíamos era más sobre el clima que dejaron que sobre la tormenta en que se convirtieron. Plantamos tomates, luego albahaca y una sola fila de girasoles que no estábamos seguras de que sobrevivieran. No había roles ni reglas, solo un ritmo silencioso de aparecer y cavar. Nos regábamos más a nosotras que a las plantas. Me descubrí tarareando de nuevo bajo y sin rumbo, mientras limpiaba la tierra de mis rodillas. El primer brote salió tras una semana de lluvia. Un pequeño rizo verde terco y brillante. Esa noche horneé galletas y las dejé enfriando en el alféizar. A la mañana siguiente, un coche que no veía en meses se detuvo al otro lado de la calle. La niebla no se había levantado cuando noté el coche estacionado al otro lado de la calle. No era una camioneta de reparto, ni el sedán de un vecino. Era familiar como lo son los recuerdos, difuso en los bordes, pero con la forma de algo en lo que alguna vez confiaste. Javier salió despacio sin abrigo, con la capucha puesta contra el frío. Se veía más viejo de lo que recordaba, no solo en el rostro, sino en cómo sus hombros se encorvaban hacia adentro como si se preparara para algo que no llegaría de golpe. No tocó. Se sentó en los escalones del porche con las manos cruzadas, los codos en las rodillas. Lo observé desde la ventana por un largo momento, luego abrí la puerta y salí sin hablar. Nos sentamos lado a lado, la madera fría bajo nosotros. Él sostenía un sobre blanco, en una mano, con los bordes doblados de tanto girarlo. Ahora veo lo que hice, dijo. No lo vi entonces, pero ahora sí. Su voz era tranquila, sin ensayos, sin actuación esta vez. Asentí lentamente, dejando que las palabras se asentaran en el espacio entre nosotros. Después de un rato, respondí. Te perdono, dije, pero el perdón no viene con una llave. Miró el sobre, luego a mí. No espero nada, dijo. Solo quería que supieras que lo veo ahora. Lo que costó. No pregunté qué había en el sobre. No lo toqué. Lo puso a mi lado, se levantó y comenzó a bajar los escalones sin otra palabra. No lo llamé. Cuando dobló la esquina, tomé el sobre, lo llevé dentro y lo puse bajo el búho de cerámica en el alféizar. No lo abrí. Esa tarde regresé al jardín detrás de la biblioteca. La albahaca había echado raíces y 2 de los girasoles ya asomaban por la tierra. Me arrodillé junto a Juana y le pasé la palita. Esa noche escribí una carta. No para Javier, no para Elías, sino para alguien más. Horneé el pastel en la tarde, cuando la luz era baja y cálida contra los azulejos de la cocina. Solo una capa limón y semilla de amapola con un glaseado fino que vertí de memoria. Sin receta, sin motivo más allá del simple deseo de hacerlo. Mientras se enfriaba, me senté en la mesa con una hoja de papel que no había tocado en años. La alicé, destapé la pluma y comencé a escribir no para Javier, no para Elías, sino para la mujer que solía ser, la que sonreía ante cosas que no merecían gracia, la que creía que el amor significaba siempre ceder, siempre dar terreno para mantener la paz. No escribí mucho, solo lo suficiente para decir ya puedes dejar de contener el aliento. Le dije que el peso había sido llevado lo suficiente, que el silencio no es lo mismo que la seguridad, que los límites no son muros, son puertas que cierras detrás de ti para poder dormir por la noche. Doblé la carta y la deslicé entre las páginas de un libro viejo que no terminé, uno que ya no necesitaba. Algunas historias no necesitan finales, solo liberación. Después de la cena, puse el pastel en un plato pequeño, encendí una vela en el centro y apagué la luz del techo. No había música, no había aplausos, solo el suave parpadeo de la llama
y el zumbido del refrigerador. Cerré los ojos e hice un deseo, no por nadie más, no por reparación ni regreso. Deseé quietud, mañanas sin revisar el teléfono, tardes en la tierra con mujeres que no necesitaban preguntar qué se había perdido. Deseé el tipo de paz que no necesita decirse en voz alta para ser real. Cuando abrí los ojos, soplé la vela de un solo aliento. El silencio que siguió no se sentía como soledad, se sentía como algo que había ganado. A la mañana siguiente, desperté antes del sol, me puse mi suéter y salí al jardín descalza. El rocío estaba frío, la tierra húmeda, con promesas. Tomé la palita del alféizar y me arrodillé donde los girasoles comenzaban a inclinarse hacia la luz.